Buenas tardes, venimos del IES de Infiesto y estamos aquí Ernestina del Departamento de Latín, Emilio del Departamento de Matemáticas y además nuestro coordinador TIC, África del Departamento de Inglés y yo que soy Covadonga y también pertenezco al Departamento de Latín. Vamos a comentaros un poco nuestra experiencia en este proyecto que no sé por qué desde el principio siempre nos pareció un proyecto muy especial y yo pienso que lo que da esa especialidad a esta actividad sois vosotros, porque no es un proyecto que se nos presenta al centro como otro proyecto cualquiera, sino un proyecto detrás del cual hay unas personas sumamente cercanas y que además se toman la molestia de ir a vernos, de llegar al centro, de escuchar atentamente todo lo que les presentamos y todo lo que les decimos. Entonces creo que eso es lo que hace que sea un proyecto especial. La primera vez que llegó a nosotros en el curso 21-22 nos gustó mucho, pero pensamos que lo teníamos que descartar, porque claro, habría que recrear unas obras de arte y no sabíamos pintar ni sabíamos combinar colores y era una aventura imposible para nosotros. Entonces dijimos, no servimos, tenemos que dejarlo. Pero nos gustaba tanto que, bueno, nos apuntamos y dijimos, algo se nos ocurrirá, entre todos pues algo saldrá. Evidentemente no podíamos recrear los cuadros ni podíamos pintarlos de nuevo, era imposible. No teníamos capacidad para ello. Pero sí pensamos que podíamos dar a cada una de las obras elegidas, que en aquel caso del primer curso fueron 10, sí que les podíamos dar alguna seña de identidad nuestra, alguna seña de identidad propia. Y pues así como ejemplo tenéis a Eolo. Eolo es el dios del viento, el dios de la mitología. Es un personaje, pues claro, muy lejano para nosotros. Pero aunque él sea lejano, la fuerza eólica es muy moderna, es una de las energías sostenibles de nuestro mundo. Entonces pensamos que teníamos que utilizar ese soplo de eolo para mover un eolo de los que hoy en día es que no gira muy bien porque todos los alumnos tienen que cada vez que pasan al lado hacer así, entonces claro, ya está un poco de aquella manera. Entonces fue como el ejemplo de lo que queríamos sacar de las obras. No pretendíamos dibujar un eolo a nuestra manera, ya veis que hicimos una fotocopia, además la hicimos en blanco y negro para que nos costara menos dinero, pero sí convertimos el cuadro de eolo en un poco especial poniéndole este objeto y uniendo la fuerza eólica de la antigua mitología con la fuerza eólica tan moderna de hoy en día. Así se trabajaron otros cuadros, como este, que gustó mucho a los alumnos, este cuadro de Picasso, y ellos lo trabajaron en la materia de francés y prepararon un QR en el que nos daban información y el resultado de la investigación que hicieron los alumnos acerca tanto del autor como de los personajes de la obra y de la historia. Y crearon unos diálogos para que la información se transmitiera a la persona que estuviera interesada de forma amena y entretenida. Aquella es una escena que hicieron en asturiano y bueno, veis cómo fuimos destacando un poquitín los cuadros. Para el día que los compañeros hicieron la visita, pues decidimos crear un logo. Y entonces mezclamos la palabra Museín con el nombre de nuestra localidad, Infiesto. Y entonces, bueno, pues inventamos este logo que nos acompaña desde entonces, Museinfiesto, con el logo de nuestro instituto, cerrando la palabra. Y bueno, pues lo tenemos acompañándonos siempre en todo lo que tiene que ver con el tema. Como antes comentaba Carlos, nosotros queremos que participen muchos departamentos en la actividad, pero para poder fomentar la participación de los departamentos necesitamos dar libertad a los profesores, no los podemos coartar. Cada profesor, cada departamento, incluso en inglés hay más de un profesor que colabora y hay más de una obra que se selecciona. Cada profesor tiene que sentirse cómodo con la obra que selecciona y es muy importante que la incardinemos dentro del currículum de nuestra materia, porque
Al alumnado de los institutos, al alumnado adolescente, lo transversal no les gusta. No les gusta que tratemos temas transversales en sí mismos, pero sí aceptan la transversalidad a través de los contenidos. Porque si no, ellos se saturan. No sé la explicación, pero bueno, la adolescencia es difícil. Entonces, de esta manera conseguimos que se impliquen, que les guste y que en este curso, pues a mí por lo menos ya me hayan preguntado 40 veces cuándo pensamos organizar la visita con nuestros dos amigos al Museo de Bellas Artes. Y bueno, es importante que ellos sientan interés. A modo de anécdota os diré que una de mis hijas que participó los 2 años anteriores en la actividad, muchas veces cuando queda con sus amigos en Oviedo, quedan delante de esta obra que tenéis colgada. ¿La tenéis, os dais cuenta ahí fuera? Pues quedan debajo. Es muy importante que queden en el museo, no que queden en Gascona, sino que queden en el museo. Igual no van a entrar en ese momento, pero el museo ya forma parte de su vida. Nosotros pertenecemos a un centro de zona rural. Es muy difícil que los alumnos de zona rural, por lo menos los de Infiesto, vengan a Oviedo para ir a visitar el Museo de Bellas Artes o el Museo Arqueológico, por ejemplo. Vienen de compras, vienen a Parque Principado, vienen a McDonald's, pero no vienen a un equipamiento cultural. Entonces es muy importante acercarles ese museo a su vida, que sea algo familiar para ellos y que les guste. Entonces nos parece que la actividad es muy positiva en ese sentido y por eso hemos participado 2 veces y vamos a continuar. Vamos a enseñaros un pequeño vídeo que elaboró Isabel, una compañera del departamento de inglés que no puede estar aquí, que resume un poco pues, la trayectoria en estos 2 años. Ahí os habla del logo, os dice que trabajamos todos los formatos, la imagen, el audio, se crean personajes, se crean diálogos. En inglés trabajaron con este cuadro de Arroyo, luego os comento. Ahí está Eolo. En el Instituto para Todos, Eolo y el del Viento. De este os hablará después África, un poco más. Este es el que hicieron en matemáticas, el que hizo Emilio con sus alumnos. Está muy guapo y fueron pintando cada una de las figuras geométricas que aparecen con un color diferente. Este es el que se hizo en asturiano. Y aquí está el rosco de pasapalabra para... Bueno, pues ese es un poco el ejemplo de lo que trabajamos. El curso pasado, el proyecto nos gustaba, pero no estábamos cómodos en cómo enseñábamos ese producto de nuestro trabajo, ¿no? Veíamos que había algo que nos faltaba y no sabíamos muy bien qué era. No encontrábamos dónde colgar los cuadros, había algo ahí con lo que no nos sentíamos cómodos. Entonces, este curso pasado se nos ocurrió, para el día que nos hacían la visita los amigos del museo, preparar un itinerario a lo largo de toda la primera planta del centro y que ese itinerario terminara en el salón de actos. Entonces, bueno, fuimos presentando las obras. Esos son los alumnos de cuarto de Cultura Clásica y de Latín. Entonces, bueno, todos adoptan la pose de la maga Circe. El que tenía gafas con gafas, el tímido con su timidez. Entonces pensamos que la mejor manera de mostrar nuestro trabajo era a través de la dramatización.
de la escenificación, y nos dimos cuenta que ese era por fin el formato en el que nos sentíamos cómodos. No obstante, intentaremos que de esas representaciones que vayamos haciendo, que seguiremos el año que viene, que ya se nos están ocurriendo ideas, quede también una muestra gráfica, porque bueno, si no, las formas escenificadas desaparecen, se pueden ver en una proyección, pero no se pueden ver todos los días colgadas en la pared. Entonces, bueno, intentaremos combinar ambas cosas. Ese día que los compañeros hicieron la visita, pues estuvieron viendo el cuadro de los alumnos de matemáticas, estuvieron viendo una pequeña representación en inglés con este cuadro de Arroyo. Entonces lo que hicieron fue crear sombreros. Entonces representaban al personaje principal cada vez con un sombrero diferente, y en función del sombrero que llevaba el personaje, pues inventaban en inglés una historia. De tal manera que podían participar muchos alumnos, tanto los que buscaban los sombreros, los realizaban y ideaban la idea, y los que luego escribían las representaciones. Luego, sí, sí, sí. Porque no quería, le daba mucha vergüenza, era Marcos, sí, le daba mucha vergüenza. Sí, sí, no se atrevían. Y luego, pues nosotros en Cultura Clásica y en Latín, pues hicimos una performance de La maga Circe. Hicimos investigaciones sobre el autor, Luis Rodríguez Vigil, contextualizamos la historia de la maga Circe dentro de la Odisea, hicimos bueno, pues una pequeña representación para explicar a los profesores lo que aquello significaba. Y luego pues hicimos los famosos cerdos, que tuvieron pues mucho éxito. Con una plantilla de goma eva, pues dimos uno a cada alumno de los que teníamos en clase, y entonces, bueno, pues cada uno hizo la imagen que le pareció, lo embelleció como le pareció. Y decidimos hacer esta performance poniendo todos la pose de la maga, y después con un programa que se llama, creo que Procreator, pues colocamos por debajo de la foto, colocamos los animales que rodean a Circe. Y bueno, pues quedó una representación así muy divertida, muy simpática y muy divertida. Y luego después terminamos la presentación en el salón de actos, y allí la obra que estaba allí, a ver, creo que era el Filandón, ¿no? El Filandón de Catalá, sí. Y en un principio la idea que teníamos era representar la escena del Filandón en el escenario, intentando vestir a los alumnos, pero no nos dio tiempo. Entonces, bueno, lo que les presentamos fue un diálogo, una conversación entre los distintos personajes. Esa conversación estaba fundamentalmente en francés y en asturiano. Y luego también acerca de tanto de la obra como del escritor, pues la profesora de asturiano, Laura, preparó este rosco de pasapalabra, y no solo lo utilizamos nosotros en el instituto, sino que se utiliza también en más centros, porque nos lo pasamos. Y os va a explicar África la actividad que ella hizo con su alumnado. Sí, bueno, yo traigo algunas fotos que, aunque están aquí en el iPad, espero que se vean bien. Voy a volver a conectar. Vale, bueno, yo soy profesora de inglés, y bueno, en mi departamento somos 5, y me voy a poner aquí para no ponerme delante de ti. Me parece que solamente Isabel y yo, ¿no?, del departamento lo hicimos. Yo es el primer año que participé, el año pasado, y bueno, me gustó mucho la idea y voy a repetir. Lo hice con los alumnos de segundo de la ESO, bilingüe, que son solo 10, era fácil organizarlos, a lo mejor este año añado alguno más, ya lo veré. Y son alumnos, como estaban en primero, todavía no son tan tímidos, llegan con menos timidez que en los años siguientes, me parece a mí. No sé si es así o en mi percepción. Entonces, bueno, decidimos, tenemos un libro en la biblioteca con las obras del Museo de Bellas Artes,
vimos algunas fotos y decidimos elegir la vendedora de ostras. Entonces lo primero que hicimos fue, queríamos pintar nosotros, hacer una versión de la obra, pero primero decidieron, después de hablar y comentar qué les parecía, a todos les parecía una obra muy rara, pero muy divertida, entonces dio mucho juego a hacer su propia versión. Solo hay, bueno, faltan algunos de ellos porque al final se estropearon, pero hicieron versiones muy diferentes, ¿no?, de lo que era para ellos una vendedora de ostras. Así que después de esto hicimos la representación, bueno, hicimos la obra tal cual, que fue un tamaño demasiado grande, por eso no lo pude traer hoy, pero bueno, tenemos algunas fotos. Esto es en el aula de plástica, los alumnos pintándola. A ver cómo lo paso. Queda muy guapa, además. Estas son lo que veis aquí. Aquí ya, bueno, lo hicimos en un papel continuo y lo pegamos en un cartón grande. Aquí se ve un poco el tamaño, están en el suelo pintándolo. Bueno, les pareció muy divertido porque, claro, se salía de lo que era el trabajo de inglés, ¿no? Aquí está la obra ya como quedó. Bueno, se podía haber mejorado, pero fue bastante bien. Bueno, y luego, claro, también había que utilizar la lengua inglesa para el trabajo, por supuesto, entonces se ha estropeado un poco ya de estar ahí en el pasillo. Pero, bueno, aprendieron quién era Miró, qué significaba la obra, y utilizaron la lengua inglesa para ello. Luego, para hacer la representación, decidimos hacer un diálogo que hicieron ellos mismos, y ellos decidieron que tenía que ser una subasta. Entonces, pensaron que eran compradores de la obra y uno de los alumnos era el vendedor, el jefe del momento. Entonces, bueno, se divirtieron mucho poniéndole una cifra altísima porque decían que la obra era mucho mejor que la original, por supuesto. Y bueno, el día que nos visitasteis me parece que no pudieron estar todos. Tenían algo en clase, en el aula, con otra asignatura, pero bueno, los 3 o 4 que pudieron estar lo hicieron muy bien, aunque tuvieron que improvisar, no les daba ninguna vergüenza y hablaron en inglés y bueno, yo creo que lo hicieron muy bien. Entonces este año volveremos a hacerlo con ese grupo y con otro más que tenemos que pensar. Y bueno, ha sido una experiencia para mí como profesora enriquecedora y para ellos seguro que también. Y ahora estamos esperando poder venir al museo porque el curso pasado se nos echó el tiempo encima y se juntaron muchas extraescolares y no pudimos venir, pero este año lo haremos. Y nada más, eso es todo. Y bueno, pues intentaremos eso, como decía antes Carlos, utilizar el hilo conductor de la dramatización para mostrar nuestras obras. Igual es una recreación excesivamente personal, pero bueno, yo creo que es la que nos sale, ¿no? La que en nuestro centro estamos muy acostumbrados al teatro, participamos en muchas actividades de teatro, tuvimos siempre grupo de teatro. Este año vamos a hacer en 2 materias también 2 obras de teatro, entonces para nosotros es una actividad importante y entonces las vamos a vincular con este proyecto. Y vamos a seguir, en vez de hacer la transversalidad, lo que nos une es la obra de arte, las obras de arte y el Museo de Bellas Artes, ¿no? No solamente las obras de arte, sino las que están incluidas en el museo, porque tenemos la doble finalidad, mostrar obras de arte, pero también acercar el equipamiento cultural para que los alumnos lo vean como un sitio al que merece la pena ir. Y no solamente amplíen su cultura, sino a ser posible también su tiempo de ocio lo dediquen al museo, porque en la adolescencia mucho tiempo de ocio a la cultura no se dedica, entonces conviene que lo hagan. Y bueno, pues así intentaremos seguir haciendo y desde luego que os agradecemos y elogiamos mucho
el proyecto porque creemos que tiene mucha valía en los centros y bueno, veo que las compañeras también asienten. Y es un proyecto, como, en mi opinión, que tiene vida. No es como otros proyectos que se lanzan desde Educastur, que se lanzan desde otras consejerías, desde otras entidades, que son proyectos que te sueltan y bueno, tú los interpretas. Aquí detrás del proyecto hay unas personas a las que ponemos cara y me parece que la humanidad es muy importante en todo lo que se hace en la vida.